Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal Power Around the World. El video de hoy es el segundo capítulo de esta miniserie de verano en Japón. En el primer capítulo te platicaba un poquito sobre Guyo y su increíble festival de baile que dura toda la noche. Te lo dejo por aquí arriba y en la descripción por si quieres pasar a verlo después de ver este video. En este capítulo te platicaré sobre otra tradición del verano en Japón, que son los fuegos artificiales. Para esto, nos fuimos a la ciudad de Miyoshi al Festival de la Gran Linterna, que se realiza el tercer fin de semana de agosto. Aunque se realiza durante el fin de semana, el domingo, que es el día del evento principal, es cuando en la noche hay fuegos artificiales, así que ese fue el día en el que fuimos. Este festival tiene lugar en el santuario Miyoshi Inari-kaku, y lo principal son sus tres grandes linternas, incluyendo la de 11 metros de altura y 6.5 metros de diámetro, que en el año 2017 fue reconocida con el récord Guinness como la linterna colgante más grande. Actualmente el récord lo tiene una linterna ubicada en China, pero en Japón sigue siendo la más grande. Aunque otra característica de los festivales en Japón son los puestos de comida, en esta ocasión me enfocaré en los fuegos artificiales, así que sobre los puestos de comida puedes ver un poco más en el video sobre las flores de cerezo que te dejo también por aquí. Y ahora, mientras vemos una parte de los 900 fuegos artificiales que lanzan en este festival, te platicaré un poquito sobre la historia y significado de este aspecto cultural de Japón. Y es que los fuegos artificiales forman parte de la cultura japonesa desde hace 300 años. Los primeros fuegos artificiales fueron lanzados en 1733, a raíz de que en 1732 el cólera había cobrado alrededor de 900.000 vidas en Edo, que es la ciudad que actualmente es Tokio. En esta época estaba el shogunato Tokugawa y el shogun Tokugawa Yoshimune ordenó que se lanzaran 20 fuegos artificiales para recordar a las personas que habían perdido la vida y para orar por el fin de esta situación. Como vemos, el significado de los fuegos artificiales tenía tintes de oración y aunque en algún momento de la historia comenzaron a ser también una forma de entretenimiento, hasta el día de hoy se mantiene ese simbolismo de esperanza y oración. Y un dato interesante es que los fuegos artificiales, como artesanía japonesa, se caracterizan por su forma esférica, y están hechos para ser apreciados individualmente. De hecho, los fuegos artificiales podrían ser catalogados en tres grandes categorías. La primera es Warimono, en la que los fuegos artificiales explotan en esferas diseñadas para parecer flores de crisantemo o peonías. La segunda es Katamono, que son los fuegos artificiales que tienen formas divertidas, y aunque hay muchos, los que más me ha tocado ver han sido caritas sonrientes, ovnis, corazones y estrellas. Y la tercera es Kowarimono, que estos fuegos artificiales suelen tener un retraso después de que se lanzan y antes de que exploten, pero cuando los vemos explotar, lo que vemos son muchas pequeñas explosiones. Cuando aprendí este dato comencé a entender por qué la mayor parte del espectáculo son lanzamientos individuales y también comencé a valorar más las pausas entre un fuego artificial y otro para poder apreciarlos. Generalmente, al final es donde se lanzan los fuegos artificiales más grandes y ahí sí son seguidos para dar un efecto más dramático. Y bueno, si te gustaría tener este tipo de datos durante tu viaje a Japón, puedes enviarme un mensaje si quieres saber sobre mis recorridos guiados. Por aquí abajo aparecerán mis redes sociales y mi correo. En el caso de este festival en específico, los fuegos artificiales tienen una duración de 30 minutos de 8 a 8:30 pm. Y como mencioné anteriormente, se lanzan 900 fuegos artificiales. Y no los conté, sino que existe una página web en donde puedes buscar por zona, ya sea por fecha, popularidad, etc., los diferentes festivales de fuegos artificiales y te muestran una descripción del evento, la cantidad de fuegos artificiales que serán lanzados, un aproximado de la afluencia en años pasados, si hay estacionamiento o la estación más cercana con transporte público, etc. Te dejo la página en la descripción del video por si te ayuda si vienes en verano a Japón.
Otro dato interesante es que mientras los fuegos artificiales que tenemos en América son de forma cilíndrica, los fuegos artificiales de Japón son de forma esférica, y lo que determina la forma al explotar es cómo se empaquen los proyectiles con el papel que se pasa por pegamento y se pone a secar. Y bueno, ahora sí, te dejo disfrutar el festival y apreciar los fuegos artificiales. Espero que te haya gustado y servido este video, y si así fue, me ayudarías mucho dando me gusta, dejándome un comentario y compartiendo este video con quienes creas que les pueda gustar o ayudar. Nos vemos a la próxima. Bye.